Bien, voy a pedirles, hermanos, que busquen en sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses. Y vamos a dar lectura en los versículos allí que quedan en el capítulo 2. Así que busquemos Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento, de gracia. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, por tenernos reunidos en este lugar. Te pido, Señor, que tú, Señor, nos nutras a través de tu palabra, que podamos aprender de ella y que podamos fortalecer nuestro espíritu, Señor, también. Padre bendito, necesitamos tanto del consejo de tu palabra, Señor, cada día, a diario, Señor, para no errar en nuestras vidas. Ayúdanos tú, Señor, y abre nuestro entendimiento de tal modo que podamos comprender algunas cosas que a veces se nos dificultan en tu palabra, Señor, pero confiamos en que tu Espíritu Santo es el quien nos guía a toda verdad, Señor, y nos enseña aquellas cosas que son más difíciles. Mi Dios, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Bueno, el apóstol Pablo, eh, aquí en esta epístola, especialmente a los Colosenses, especialmente en este capítulo 2, se enfoca en cuatro errores, en realidad. Y cuatro errores que ponían en riesgo la salud espiritual, ¿no es cierto? Y, y el cuidado por la sana doctrina en la iglesia de Colosas. Cuatro errores. Y ellos son la filosofía, el legalismo, el misticismo y algo que va a sonar o que suena un poco extraño para algunos tal vez, el ascetismo. Este ascetismo tiene que ver con eh, una forma de pensamiento que, que cree que renunciando a los placeres terrenales se puede encontrar la perfección moral y espiritual, ¿ya? A través de refrenarse de toda especie de contaminación de la carne, ¿verdad? Y de los placeres del mundo, esa persona puede alcanzar un nivel espiritual más elevado, una perfección moral o una perfección espiritual. Bueno, estos cuatro errores son los cuales se enfoca el apóstol Pablo aquí en este capítulo 2 en Colosenses. Primero, ¿no es cierto? El primer error que yo les mencioné lo podemos ver en el versículo 8 del capítulo 2 aquí en Colosenses, y que tiene que ver con la filosofía. Y dice, mirad que ninguno os engañe por medio de o por filosofías y vanas sutilezas, ¿verdad? Hay un peligro y la iglesia de Colosas era una iglesia en la cual el apóstol Pablo, ¿verdad? Eh, siempre la tuvo presente en sus oraciones y en su preocupación. Pero la iglesia de Colosas, y en especial, ¿no es cierto?, a lo que se enfoca el apóstol Pablo en el capítulo 2, es, podríamos decir, el fiel reflejo de la iglesia de nuestros tiempos, ¿ya? Y de esa forma podemos ver de que la palabra de Dios trasciende a los tiempos. Por eso Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Porque vemos cómo trascienden la palabra del Señor a través del tiempo. Estos problemas que enfrentó la iglesia de Colosas los enfrenta la iglesia moderna también en nuestro tiempo. Eh, pero si nosotros somos un poco minuciosos, ¿verdad?
Eh, Tal vez nos sorprenderíamos si nosotros pudiéramos analizar nuestras propias vidas con con estos pasajes que vamos a leer. ¿Por qué? Porque es muy probable que incluso nosotros podamos deslizarnos o nos hayamos deslizado en alguno de estos 4 errores que he mencionado. ¿Ya? Son más comunes de lo que nosotros pensamos. Ser engañado por la filosofía o ser engañado por el legalismo, que vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, lo que es, o por el misticismo, o por lo que dije, el ascetismo. Primero, en el versículo 8, ¿no es cierto?, Pablo está advirtiendo a los creyentes a no ser engañados por medio de filosofías, por medio de ideologías o de ideas foráneas y extrañas al cristianismo, y que tenderán a confundir al cristiano y que tenderán, ¿no es cierto?, a sacarlo de esta senda. Debemos estamos advertidos y debemos ser cautelosos con estas cosas. No olvidemos que para nosotros la palabra de Dios es la única regla de fe y de conducta. La palabra de Dios para el cristiano lo es todo. En ella encontramos el todo para nuestro ser. No solo, ¿no es cierto?, para nuestro ser terrenal, sino también para nuestro espíritu. Es el alimento espiritual de cada uno de nosotros. También podemos caer o ser arrastrados, ¿no es cierto?, por el legalismo. Y esto podríamos llamarlo como algo más común en nuestro tiempo. Como lo dice ahí en el versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de luna, o de nueva luna, o de sábados, o etcétera. El legalismo, ¿no es cierto?, tiende a pensar de la importancia, ¿no es cierto?, de guardar las cosas, las leyes, ¿no es cierto?, con punto y coma, pero se olvida de algo fundamental, se olvida del espíritu de la letra, porque la palabra de Dios no es solo letra, sino que también es espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos, no debemos caer nosotros en este legalismo, buscar, ¿no es cierto?, o intentar agradar a Dios tratando de guardar todos los mandamientos y olvidarnos de lo que dijo el Señor, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que busca Dios, aquellos que le adoran en espíritu también, de corazón, ¿verdad? También en verdad, refiriéndose a su palabra, que buscan a Dios a través de su palabra, pero también que le adoran de todo corazón. No solo un legalismo frío, ¿verdad? Un legalismo y que no conduce a un amor fraternal, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, debemos ser cautelosos en no caer en esto. ¿Mm? Debemos experimentar realmente el amor de Dios en nuestro corazón. Ser estudiosos de la palabra de Dios, sí, es importantísimo. Ser fieles en el estudio diario de la palabra del Señor. Pero no debemos olvidar también que Dios es amor y que Dios quiere, ¿cierto? Que nosotros seamos adoradores, ¿no es cierto? Que le adoramos en espíritu también y en verdad. En tercer lugar, el misticismo al cual se refiere el versículo 18 dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, etcétera. Eso tiene que ver con el misticismo. El misticismo hoy día en nuestros tiempos está eh, muy latente, ¿ya? Hay mucha gente que creen en cosas muy distintas a las que creemos nosotros y a las que enseña la palabra del Señor. No solamente personas que creen en los ángeles, ¿verdad? Y que oran a los ángeles, sino también personas que creen, ¿verdad?, en las energías cósmicas y todas estas cosas, ¿no es cierto?, que podemos encontrar en la tierra, las piedras. Los antiguos hacían ídolos de piedras, pero el hombre moderno, la mujer moderna, adora, ¿no es cierto?, las piedras creyendo que a través de ellas puede obtener energías positivas y que puede traer beneficio a sus vidas espirituales. Nada más lejos del error, ¿verdad? Entonces, no podemos caer nosotros en ese misticismo tampoco.
no somos místicos. Nosotros creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y por último, también a veces los cristianos piensan y creen de que renunciando a los placeres de este mundo, simplemente a través de ese camino, pueden lograr una perfección moral o pueden estar más cerca de Dios por el simple hecho de refrenar su carne y refrenar los placeres carnales que habitan en cada uno de nosotros. Dios nos pide, ¿verdad? Es verdad, que nosotros nos apartemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dios nos exige vivir una vida en santidad. Pero si buscamos una santidad sin Cristo, perdemos el tiempo. Hay muchas personas en este mundo que buscan eh, una vida moral y espiritual más elevada a través de este camino, eh, refrenando, ¿no es cierto?, los placeres carnales, evitando, ¿no es cierto?, cosas que pueden contaminar su cuerpo. Hay muchas cosas, muchas personas que practican esto, pero sin Dios. Eso podríamos decirlo, ¿no es cierto?, nosotros, es una pérdida de tiempo. Hacer todo eso sin Cristo no tiene sentido alguno para la vida eterna, por ejemplo. No olvidemos que por ninguna obra que nosotros hagamos podremos agradar al Señor o podremos alcanzar la venia del Señor para la salvación. Somos salvos por la gracia nada más. Dios ha salvado hombres y mujeres pecadores y pecadoras como somos nosotros. Nos ha salvado, ha perdonado nuestros pecados y ha santificado nuestras vidas. Y después de todo esto, ¿verdad? Dios nos da su Espíritu Santo para que podamos perseverar, ¿no es cierto?, en su palabra y para que podamos corregir día a día nuestras vidas y estar batallando también contra el viejo hombre o la vieja mujer. Pero en esta lucha no estamos solos, en esta lucha estamos con el Señor tomados de su mano. De otro modo sería una lucha inútil, ¿verdad?, contra los placeres de la carne. No podríamos contra ellos, porque el ser humano, ¿verdad?, Eh, tiene arraigado en lo más profundo de su ser los pecados, aquellos que la palabra, ¿no es cierto?, ha encerrado como pecado y que separa, por lo demás, al ser humano del mismo Dios. Estos son los 4 peligros, ¿verdad?, que enfrenta la iglesia cristiana en nuestros tiempos, así como lo hizo la iglesia de Colosas en su tiempo. También la iglesia cristiana enfrenta estos problemas hoy día y nosotros como hijos de Dios debemos estar alertas de no caer en estas cosas, ¿verdad? Eh, la filosofía y el conocimiento humano no podemos nosotros compararlos con la sabiduría de Dios. No podemos compararlo con la palabra de Dios. Aún, hermanos, los cristianos más simples, aún aquellos cristianos que son más sencillos, tienen mayor conocimiento que los que pretenden ser sabios sin considerar al Creador, sin considerar a Dios. Así lo dice la palabra del Señor. Y no olvidemos lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Fíjense ustedes, Dios ve la sabiduría de las personas de este mundo como una necedad, nada más. No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo, dice el apóstol, ¿verdad? No debemos dejarnos entonces seducir por palabras atractivas, prestando oídos a ellas. Si somos fieles lectores de la palabra de Dios y estudiosos de las Escrituras, no seremos entonces impresionados fácilmente por enseñanzas contrarias al Evangelio. Por eso, la importancia, ¿verdad?, de escudriñar día tras día la palabra del Señor. El poco conocimiento de las Escrituras y el desplazamiento de ella, el hacer a un lado la palabra de Dios, ¿no es cierto?, y poner en su lugar o intentar instalar el conocimiento humano o la interpretación racional de la palabra de Dios, lo más seguro, ¿no es cierto?, es que nos conducirá fuera de Cristo y nos apartará, ¿no es cierto?, de la sana doctrina, como es lo que probablemente provocó
la extinción final de la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas desapareció, dejó de existir, ¿verdad? Probablemente por todo esto, por no poner atención, ¿no es cierto?, a todos estos peligros que atentaban contra la sana doctrina, ¿verdad?, dentro de la misma iglesia. Por lo tanto, el Señor a nosotros nos llama a retener la fe, retener el amor y retener la devoción por el Señor. Eso es lo que la iglesia de Cristo debe hacer. Eso es lo que debe hacer cada hijo, cada hija de Dios. Y debemos preguntarnos cada día, ¿es nuestra oración constante? ¿Soy constante en la oración? ¿Oro en todo tiempo? ¿Oro en todo lugar? Y orar en todo tiempo y orar en todo lugar no significa que vamos a estar de rodillas en todos los lugares, ¿verdad? A veces hacemos trámites, a veces estamos en nuestro trabajo, es verdad. No tenemos el tiempo suficiente para ponernos de rodillas y orar, pero puede ser una oración en la mente, constantemente. Estar pensando en las cosas del Señor, conversando con el Señor en nuestra mente. Por eso que el Señor nos invita y nos dice, orad sin cesar. Esa es la forma de orar sin cesar. No significa que vamos a estar largas horas o un día entero, ¿verdad?, de rodillas. Es imposible. Hay muchos quehaceres en esta tierra, ¿verdad?, que requieren de nuestros servicios. La dueña de casa, el que estudia, el que trabaja, etcétera. Todos nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Pero también, no olvidemos, podemos estar en constante oración en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos preguntarnos también, ¿es nuestro servicio comprometido? ¿Es nuestro servicio en amor también al Señor? ¿Sirvo comprometidamente al Señor? ¿Es nuestra asistencia a la iglesia como en el principio? Ustedes pueden ver aquí, tenemos varios hermanos nuevos, ¿no es cierto?, en nuestra congregación, que aunque no me gusta este término, ¿no es cierto?, pero muchos lo llamamos el primer amor. No me gusta ese término. Ya les voy a explicar por qué. Pero ese primer amor se refiere, ¿no es cierto?, a ese momento, primero, cuando el Señor transforma la vida de una persona, le perdona los pecados, le abre los ojos espirituales y esa persona se da cuenta cuán pecador o pecadora es. Y entrega su vida por completo y sin condición al Señor. ¿Acaso no fue así usted en el comienzo? ¿Acaso no fue así conmigo también en el comienzo? Cuando recién conocimos al Señor, nos entregamos por completo al Señor. Le dimos todo al Señor. Le ofrecimos todo al Señor. ¿Cuánto en oración nos le decíamos, Señor, yo nunca te dejaré? Nunca dejaré de amarte, Señor. Siempre estaré firmemente de tu mano. Pero tristemente, ¿no es cierto? Y por eso digo, no me gusta ese término del primer amor. Porque lentamente ese primer amor va pasando a ser una parte secundaria en la vida de muchos creyentes. Y por eso debemos preguntarnos nosotros, ¿es nuestra asistencia a la iglesia como en el principio? Nuestro hermano daba su testimonio y decía que era un anhelo para él que llegara el jueves, que llegara el domingo. Eso debe seguir en nuestro corazón, no debe perderse eso. Es su anhelo que llegue el día jueves para reunirse con sus hermanos. ¿Es su anhelo que llegue el día domingo para estar en la escuela dominical y luego en el culto? ¿Es nuestro anhelo realmente? ¿O es un día de carga? ¿O es un día que, hay otro día más, reunión? No, hoy día no voy a ir mejor. No, si el Señor me conoce, el Señor sabe todas las cosas, el Señor me perdona. Hoy día no, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Esa es una advertencia. Que ese primer amor tal vez, ¿no es cierto?, se está enfriando poco a poco. Son preguntas que debemos hacernos permanentemente. ¿Es la Biblia el alimento diario para mi alma? ¿De qué estoy alimentando mi alma? ¿Alimento con la palabra del Señor mi alma? ¿Es la Biblia mi fortaleza realmente? ¿Es la palabra de Dios la que me alienta cuando estoy débil? ¿Es nuestra dependencia del Señor absoluta? ¿O dependemos, en cierto modo, de nuestro propio esfuerzo? ¿Dependemos del Señor absolutamente? ¿Es nuestra fe firme?
¿O es nuestra fe tan débil que estamos dudando a cada instante? Y que si no vemos una pronta respuesta del Señor, dudamos que el Señor esté con nosotros. No olvidemos estar haciéndonos estas preguntas. Todo cristiano debe procurar, hermanos, por lo tanto, cada uno de nosotros, ustedes y yo, debemos procurar que nuestras raíces como hijos de Dios se estén nutriendo de Cristo mismo. Cuando el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, dice arraigados y sobreedificados, como dice en el versículo 7 y en Colosenses 2, lo más probable es que esté comparando la vida del cristiano con la de un árbol, como lo dice el Salmo 1, que sin duda muchos de ustedes se lo saben. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y miren lo que dice el versículo 3. Y será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Probablemente el apóstol Pablo pensaba en ese salmo cuando escribió estas palabras. Arraigados, que echemos raíces, que no seamos superficiales. Dios no quiere creyentes superficiales. El creyente superficial, ¿verdad?, es aquel que tiene una fe humana nada más. Nuestra fe debe ser una fe enraizada en Cristo Jesús. La palabra de Dios debe ser, hermanos, nuestra delicia, aquello que nos nutre, aquello que llena nuestro corazón. Esas son las raíces a las cuales se refiere el apóstol. Esas raíces que dan firmeza en los tiempos de prueba, por ejemplo, en los tiempos de tribulación. Nuestra hermana se encontró en un momento de mucha tribulación, cuando le vino esta trombosis, ¿verdad? Y cayó inconsciente, y luego cuando despierta se encuentra con que no podía mover su cuerpo. Solo sus ojos respondían. No podía mover su cuerpo. ¿Se imaginan ustedes qué momento más terrible puede ser ese? ¿Qué angustia más grande debe haber en el corazón, ¿no es cierto?, si despertásemos así nosotros. Por eso es importante que nuestra fe sea una fe que tenga raíces, porque eso nos va a dar la firmeza en ese momento de la prueba. Si nuestras raíces entonces son firmes, no vamos a sucumbir, hermanos, no caeremos. Esas raíces van a dar la firmeza a toda nuestra vida. Por eso que también Pablo no solo dice arraigados, sino que sobreedificados, porque esas raíces van a traer firmeza a toda la vida. Y como el salmista dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Acaso no prospera usted en todo lo que hace? Claro que sí. El Hijo de Dios y la hija de Dios prospera en lo que hace. No estoy diciendo que el Hijo de Dios debe ser un hombre o una mujer rico, ¿no es cierto?, en dinero. Pero todo lo que el Hijo de Dios y la hija de Dios emprende es prosperado por el Señor en esta tierra. Es una promesa del Señor, porque estamos sobreedificados sobre la roca, ¿verdad? Una vida edificada sobre la roca, que es Cristo Jesús. Nuestra vida no se va a marchitar, porque dice el salmista que su hoja no cae. No nos marchitaremos. Nuestra hoja no se caerá tan fácilmente, porque nuestra raíz está nutrida de Cristo, y por lo tanto, nuestra vida tendrá el alimento que necesita. Siempre seremos prósperos. Dios bendecirá nuestra labor. Dios bendecirá su trabajo, donde quiera que usted esté. No importa que no sea un profesional. Muchos dicen, yo no soy profesional, ¿verdad? No importa. Dios le prosperará allí donde usted esté, porque son promesas del Señor.
y debemos también estar confirmados en la fe. Y confirmado significa volver a afirmar, o reafirmar, o ratificar nuestra confianza en Dios. Volver, ¿no es cierto?, a eso. Fíjense ustedes, mis hermanos, que ninguno de los grandes pensadores de este siglo, ni filósofos que ha tenido la humanidad, tuvo jamás la iluminación para entender la inspiración divina de la Sagrada Escritura. Por eso que el Señor dice que la sabiduría del hombre, ¿verdad?, para él es nada. Estos hombres buscaban las respuestas a los problemas de la vida sin considerar al autor de la vida. Nada más lejos de Dios, ¿verdad?, que la filosofía del hombre. Cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos amar, debemos leer y debemos escudriñar la palabra del Señor. El salmista dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, ¿verdad? Y recordemos las palabras de Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Por lo tanto, esa hambre y sed que debe haber en cada hijo e hija de Dios debe ser un hambre y una sed, ¿no es cierto?, por la palabra del Señor. Que nada ni nadie nos haga divagar de nuestra fe y de nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, arraigados, echar raíces en Cristo, sobreedificados, significa vivir por fe, y confirmados, ratificar nuestra confianza en Dios. Es la forma, ¿cierto?, en la cual cada uno de nosotros debemos vivir. Solamente de esa forma, mis hermanos, podremos evitar estos 4 errores a los cuales se refiere el apóstol Pablo y que son más comunes de lo que nosotros pensamos. Y tal vez una de estas cosas puede estar en la vida suya o en la vida mía. A lo mejor tratamos de entender la palabra de Dios con el razonamiento humano, por medio de filosofías. O a lo mejor estamos cayendo en un legalismo. Estamos creyendo que la palabra de Dios, ¿verdad?, es así, es justa y debe cumplirse siempre. Y olvidamos el espíritu de la palabra, que es el amor. O el misticismo. Estamos creyendo en otras cosas. Yo me sorprendo, hay muchos de mis hermanos hoy día que hablan de sueños, de revelaciones, aún en nuestras iglesias. Eso es misticismo. Nuestra fe está en la Biblia, mis hermanos. Cuidado con eso. Cuidado con los sueños, cuidado con las revelaciones extrabíblicas. No es de Dios eso. Debemos tener sumo cuidado. Ese es el misticismo, ¿verdad?, del cual nosotros debemos estar atentos. Y por último también ese ascetismo, ¿no es cierto? Algunos que piensan que hay que dejar todos los pecados, que hay que crucificar la carne. Claro, bien lo dice la palabra del Señor, pero se olvidan que esta lucha no es solos. Se olvidan que es Cristo quien nos conduce a una santidad. No podemos pensar en una santidad sin Cristo. Cuidado con eso, porque el que cae en esto critica, ¿verdad?, a aquellos que pueden tropezar en la vida y juzgan. Por eso debemos ser sumamente cuidadosos con estas cosas, ¿verdad?, y no confundirnos. Así que, mis hermanos, no olvidemos las palabras del Señor que dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.